Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy damos inicio a la tutoría número 3 respecto a la asignatura de producción 3. En este sentido, voy a permitirme compartir. Al ser las 6:15 de la tarde, dimos 15 minutos para que alguno se pudiera incorporar. Y bueno, vamos a hacerla de manera asincrónica, entonces, para cumplir con el programa. Vamos a ver, entonces aquí estamos. Muy bien, empezamos. Como primer punto, conforme la asignatura, vamos a hablar sobre lo que es la administración de los inventarios y algunas consideraciones, particularmente cómo la administración adecuada de los inventarios proporciona ventaja competitiva. En la dinámica empresarial, todas las organizaciones tienen que mantener algún tipo de sistema para planear y controlar su inventario. Por ejemplo, un banco tiene métodos para controlar la forma en que se mueve el dinero. Un hospital, la forma en cómo se canaliza las donaciones de sangre o los productos farmacéuticos. Las oficinas de gobierno, las escuelas y, por supuesto, cualquier organización de manufactura siempre van a estar enfocadas por la planeación y el control del inventario. En los casos de productos físicos, la organización debe elegir entre producir los bienes o comprarlos. ¿Por qué tiene que elegir entre producir los bienes o comprarlos? Pues por una cuestión muy sencilla. Al final del día, siempre, siempre va a haber alguien que va a requerir algún tipo de insumo para que su eh, gestión pueda darse y pueda obtener los resultados que se quieran en el tiempo. Así las cosas en los casos donde hay productos físicos y de por medio, la organización siempre va a tener que elegir entre producirlos o comprarlos. Aquí usted podrá decir, bueno, ¿qué es más fácil, comprarlos o producirlos? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Depende de las que sean las intenciones de la organización. Cualquier decisión que vaya a tomarse siempre debe tenerse en mente que lo que sigue es pronosticar la demanda. Y aquí es donde los administradores de operaciones determinan el inventario necesario para atender dicha demanda. En otras palabras, la inversión del inventario es uno de los activos más importantes de las organizaciones. Aquí no hay de otra. En este sentido, vamos a continuar. Y con esto en mente, seguimos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las funciones del inventario? Bueno, las funciones del inventario, entre las más connotadas, buscan agregar flexibilidad a las operaciones de una empresa. Las 4 funciones del inventario son desunir o separar varias partes del proceso de producción. Por ejemplo, si los suministros de una empresa fluctúan, quizás sea necesario un inventario adicional para separar los procesos de producción de los proveedores, separar a la empresa de las fluctuaciones en la demanda. Y con ello es vital proporcionar un inventario de bienes que ofrezca variedad a los clientes. Tales inventarios por lo general son típicos de los establecimientos minoristas. Sobre esos establecimientos o sobre este tenor de lo que he venido diciendo sobre el tema de los inventarios, también hay que tener en cuenta que la ventaja de los descuentos por la cantidad, las compras grandes en cantidades grandes pueden reducir el costo de los bienes y su entrega. E inclusive los inventarios también fungen para proteger a la organización contra la inflación y los cambios a la alza de precios. Por ejemplo, el día de hoy el dólar está manifestándose a más de 640 colones. Eso tiene que poner a pensar a muchos de los tanto importadores como exportadores, ya que el transporte o lo que es conocido como la cadena de suministro va
a encarecerse notoriamente. Tipos de inventario. En cuanto al inventario de materias primas, son materiales que usualmente se compran, pero deben entrar a un proceso de manufactura. Y estos son todas las entradas que existen en los procesos de trabajo. Aquí es claro que los procesos siempre van a necesitar algún tipo de producto o servicio. Por otro lado, también tenemos el inventario de trabajo en proceso. En inglés lo van a encontrar en el libro como Work in Progress. Y estos son referidos a los productos o componentes que ya no son materia prima, pero todavía deben transformarse en productos terminados. Los inventarios dedicados a suministros de mantenimiento, reparación y operaciones, comúnmente por sus siglas MRO, son necesarios para mantener productivos la maquinaria y los procesos, es decir, mucho de las refacciones, mucho de los repuestos que se van a necesitar para mantener los equipos en funcionamiento. El inventario de trabajo en proceso, conocido como WIP, son productos o componentes que ya al final del día no son materia prima, pero todavía deben transformarse en productos terminados. Y aquí el objetivo es reducir el tiempo de ciclo. Como van a ver en la imagen adjunta, que es parte del libro, usted tiene algunos materiales que van a hacer la entrada, otros que van a estar en espera de inspección, otros que van a referirse a la espera para el transporte, el tiempo de transporte. Luego hay una espera en fila para que un operario los pueda empezar a trabajar, la preparación, el tiempo de ejecución y la salida. Mucho, como se puede inferir hasta esta imagen, mucho del inventario siempre está ocioso. Solo hay un 5%, quizás entre un 5 y un 10%, que el material fluye dentro de la operación. Pero entre más inventarios ociosos usted tenga, eso sí le significa mayores costos para la organización. Y ahí es donde usted tiene que, como gestor de las operaciones, saber administrarlo adecuadamente. Luego tenemos el inventario de bienes terminados. Y están constituidos por productos que al final del día ya están listos, pero esperan su salida o su transporte por diferentes medios, ya sea por un puerto de embarque, ya sea por tren, ya sea por avión, ya sea de manera terrestre, bueno, o marítima inclusive, como dije al inicio. Los bienes terminados entran al inventario. ¿Cuándo entran al inventario? Bueno, porque realmente se produjeron o se proyectaron realizar en un bien, pero el mercado al final del día no lo necesitaba. Y aquí es donde la programación, el control, pero sobre todo el poder entender el mercado y el diagnosticarlo y el pronosticar son elementos fundamentales, como lo hemos visto en las tutorías anteriores. Por otro lado, tenemos lo que es la administración de los inventarios. Los administradores de operaciones establecen sistemas para el manejo de inventarios. Y aquí tenemos dos enfoques. El primero, el famoso ABC y los registros. En lo que refiere al análisis ABC, divide al inventario en tres clases a partir de su volumen en dinero. El análisis ABC es una aplicación a los inventarios de lo que se conoce como el principio de Pareto. ¿Qué significa esto? Que el 80% de los valores más importantes representan el 20% del total. En otras palabras, hay pocos artículos cruciales y muchos triviales. Sobre estos, ¿cuál es la idea en el campo de las operaciones? Bueno, establecer políticas de inventarios que centren sus recursos en las pocas partes cruciales del inventario y no en las muchas partes triviales. ¿Qué significa esto? Que hay que centrar los esfuerzos donde está el dinero. Y por decirlo así, el dinero pasivo, es decir, que no está en movimiento, que no circula. Hay inventarios que son triviales,
que tenemos que saber discernir y no prestarles la atención que merecen, porque ahí es donde muchos de los administradores de operaciones enfocan sus energías, pero pierden de vista la importancia de lograr monetizar los artículos, por ejemplo, tal y como se visualiza en la imagen, los artículos clasificados como A. ¿Cuáles son estos artículos clasificados como A? Bueno, tienen un alto volumen y estos pueden constituir, si acaso, un 15% de todos los inventarios, lo cual representarían entre el 70 y el 80% del total del dinero, tal como lo vemos en el eje Y, bien graficado. Luego, los artículos B tienen un volumen anual en dinero intermedio y estos representan escasos 30% de todo el inventario y entre un 15 y un 20% del valor del dinero. Luego están los artículos de clase C y estos, si acaso, llegan a un 5% del total de volumen del dinero, pero representan el 55% de los artículos en inventario. Vea que aquí tenemos inventario obsoleto, que representa casi los que están en el artículo C. Sin embargo, tenemos claramente y visiblemente un problema en la gestión de los inventarios. ¿Por qué? Porque si acaso más de la mitad de los inventarios en este ejemplo tienen poca rotación y eso significa dinero que no se mueve. Y eso es lo que usted tiene que evitar como administrador de operaciones. En lo que refiere a algunas orientaciones clave del análisis ABC, bueno, mencionábamos anteriormente sobre el tema de las políticas. Un primer horizonte de trabajo es que los recursos de compra que se dedican al desarrollo de los proveedores deben ser mucho mayor para los artículos A que para los artículos C. Es decir, tenemos que enfocarnos en comprarle a los proveedores que tienen artículos de clase A. En segunda instancia, los artículos A diferencia de los B y C, tienen que tener un control más estricto. ¿Por qué? Porque son los que representan el mayor dinero, son los que tienen mayor valía. Y esto también implica que en la distribución de planta tienen que estar ubicados en lugares donde sean más seguros. Y aquí es donde la exactitud de los registros debe ser constantemente verificada para que no hayan pérdidas o algún tipo de discrepancias en cuanto a el inventario total. Y bueno, si los artículos A en este ejemplo que hemos venido hablando representan casi el 80% del valor del dinero, estos notoriamente en una proyección a futuro merecen tener mayor precisión en el tiempo para poder dar valía de que se van a mantener generándole esos réditos a la organización. Cuando digo réditos, bueno, hay un costo implícito, pero también a la hora de venderlos y a la hora de transformarlos o de llegar al mercado, siempre va a haber un ingreso por los mismos. Entonces, en ese sentido, es lo que me refiero por los réditos. Bien, continuamos ahora con el tema de la exactitud de los registros. Bueno, ahí escuchan a mi perro, no sé si lo oyen, pero a esta hora pasan todos los perros de la locación donde estoy y bueno, él sale a saludarlos. Las buenas políticas de los inventarios siempre tienen que tener sentido en el tanto se sepa qué es lo que tenemos, qué cantidad tenemos. La otra cara de la moneda, ¿qué es lo que pasa? Si no hay exactitud, es que algo está sucediendo. Los registros también permiten enfocarse o canalizar los esfuerzos en los artículos que cada vez son más necesarios y tener seguridad de que siempre están ahí, disponibles. ¿Por qué la disponibilidad es importante en la administración del inventario? Esto está en función, básicamente, de la toma de decisiones oportunas. Y sobre todo cuando hablamos de oportunas es en el tema del diseño, en el tema del pronóstico, en el tema de la logística, en el tema de la programación, etc. Es vital
y trascendental lo que son el llevar un estricto control en lo que refiere a las entradas y salidas y también lo que es la propia seguridad del almacén. Le doy la bienvenida a Lacey, que veo que se acaba de incorporar. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hola, profesor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el conteo cíclico. Bueno, el conteo cíclico quise ejemplificarlo para su mejor comprensión. Una empresa, que es un fabricante de camiones de alta calidad para basura, tiene un inventario, óigame bien, cerca de 5,000 artículos. Pero también contar 5,000 artículos, se pone a pensar, bueno, ¿cuántos debería contar al día para tener una exactitud? Entonces, en este sentido, el libro hace alusión al siguiente método. Se contrata a una persona que es especialista en administración de las operaciones y al final del día se identifica que se tienen 500 artículos clasificados como A, 1.750 clasificados como B y 2.750 clasificados como C. La política de la compañía, la cual tiene que ser para todas, es que se tienen que contar todos los artículos. A cada mes, según el ejemplo, que es muy parecido a la realidad, cada 20 días de trabajo, todos los artículos B cada trimestre, es decir, cada 60 días de trabajo, y todos los artículos C cada 6 meses. Recuerde que los artículos A son los más importantes, los B, los que están de manera intermedia y representan un dinero importante, pero también un inventario amplio, y los artículos C son los que representan poco dinero, pero mucho volumen de inventario. Por eso los artículos C cada 6 meses, que son su equivalente a 120 días de trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Si tenemos una cantidad A, una clase A, perdón, con una cantidad que refiere a 500 artículos, sabemos que cada mes 20 días de trabajo, pues sería 500 entre 20, que son 25 artículos al día. De igual manera, para los artículos clasificados como B, tenemos 1.750, que esos son cada trimestre 60 días de trabajo, y al final son 1.750 entre 60, que es aproximadamente 29 por día. Y después, los artículos clasificados de tipo C, que son la mayoría, son cada 6 meses, que son 120 días de trabajo. Sería 2.750 entre 120, que son 23 diarios. Si hacemos una sumatoria, son 77 artículos por día. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve esto? Que esta auditoría, bien como se dice el razonamiento, es mucho más eficiente, por eso se habla de los conteos cíclicos, saber cada cuánto y cuánto tengo que contar por día, dependiendo del volumen de inventario, que para eso hacemos un análisis ABC. Y también es mucho más preciso cuando tenemos muchos artículos almacenados dentro de la empresa, ya sea instalaciones propias o instalaciones contratadas. Tal y como lo presento en la filmina, al lado derecho de su computador, verá algunas ventajas. La primera es que elimina la detención y la interrupción de la producción. Eso es importantísimo, ya que la producción se mantiene constante y no hay que detenerla por realizar el inventario. Probablemente no va a eliminarse del todo los ajustes anuales del inventario, pero no vayan a ser tan abismales al llevar un conteo diario. Se va a capacitar con la práctica, va a ir generándose conocimiento importante para que el personal pueda estar auditando de manera paulatina el inventario. Con base en el conocimiento que acabo de mencionar, que es el conocimiento tácito, se van a identificar causas de error y emprender acciones correctivas, y también va a lograrse mantener los registros exactos del inventario. Por favor, si Lacey tienes alguna duda,
nomás me dice sí, con gusto. En lo que refiere a los modelos de inventario, hay un elemento importantísimo. ¿Cuánto me cuesta mantenerlo? Entonces, esta tabla es vital. En lo que es el costo del edificio, más o menos anda entre el 3 y el 10% de el valor del inventario como porcentaje. Aquí se establece un 6, lo cual es un número propio, que es adecuado. El costo por manejar los inventarios con todos los elementos que ahí se indican entre paréntesis anda entre el 1 y el 3.5%. Este es un poco alto por el tema de la depreciación y los costos de operación. Igual el costo de la mano de obra y el costo de inversión, que es uno de los más altos, por así decirlo, el más alto. Y pues usted necesita flujo de efectivo para poder pagarlo, ¿no? Para poder comprar o para poder transformar su operación y que se lleve a buen puerto. Eso va a implicar los costos de los préstamos, los impuestos, los seguros, etc. Y eso va a oscilar entre el 6 y el 24%. Un número modesto, el 11%. Yo le hubiera puesto un poco más, pero bueno. Robo, daño y obsolescencia, que eso siempre pasa, entre un 2 y un 5%. Entonces, los costos globales por manejo van a ser un 26%. Siempre que usted tenga un costo de inventario menor al 15%, es muy dudoso. Significa que está siendo muy, pero muy conservador. Los costos anuales de mantener el inventario podrían acercarse a un 40% o más en industrias donde hay intensidad de conocimiento, como lo puede ser la tecnología y la moda, y por qué no los los procesos de manufactura, que son importantes. Entonces recuerde, de 15% hacia abajo es un monto que hay que revisar. Sin embargo, de 20% en adelante es un monto que es creíble, pero sobre estos rangos es una buena brújula que le permitirá a usted poder orientarse dependiendo del costo que esté analizando para lo que es el costo de mantener el inventario. Bien, en lo que son los modelos del inventario está lo que es los costos de mantener, preparar y ordenar. Bueno, ¿qué es el costo de mantener? Básicamente son todos aquellos que están en función de guardar o llevar el inventario a través del tiempo. Estos, si no se mueven, es decir, si no rotan o no salen de la empresa o del almacén, llegan a tener una vida útil y se van volviendo obsoletos con el tiempo. Y con ello hay costos relacionados. ¿Cuáles? El almacenamiento, los seguros, el personal que usted necesite para estar controlando los intereses. Ahora, cuando hablamos sobre el costo de ordenar, incluye los costos de suministros, los procesamientos, los pedidos, el personal de apoyo. Veo que se acaba de incorporar otro o otra compañera. Buenas noches. De apellido Solano, no puedo ver el nombre. Buenas noches. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, cuando hablamos del costo de ordenar, tenemos que tener en mente que ahí va a estar lo que refiere a la fabricación. Mucho de la fabricación usted puede decir, pero profesor, esto está más en función de preparar. Sí, pero cuando hablamos del costo de preparación, es el que se refiere a preparar una máquina o un proceso para realizar, valga la redundancia, una manufactura de un producto. ¿Qué incluye? La mano de obra, el tiempo, el mantenimiento, todo tipo de herramientas, todo lo que usted necesite, para decirlo como lo decimos coloquialmente, para echar a andar un proceso productivo, es lo que refiere el costo de preparación. Ahora, los administradores de operaciones, ¿en qué entran aquí o qué es lo que hacen? Bueno, buscan reducir los costos de ordenar. ¿En función de qué? Buscan oportunidades para disminuir los que refieren a la preparación a partir de metodologías ágiles,
el uso de la tecnología para hacer los temas de las transferencias bancarias, el pago, pero, y esto es algo que es muy cierto y lo quise dejar para el final, en muchos entornos el costo de preparación tiene una correlación muy alta con el costo de mantener. Aquí hay un error en la redacción, un error de secretaria, decía un profesor mío español. ¿Por qué? Porque si usted no tiene claridad sobre qué es lo que tiene en inventario, ni mucho menos qué es lo que puede hacer, ¿cómo va a preparar usted las máquinas para que realicen los procesos productivos? Acá usted puede decirme, pero profesor, ¿en dónde entra el tema del pronóstico? El pronóstico es fundamental y precisamente está como dos temas anteriores a esta tutoría. Porque si usted el tema de los pronósticos no conoce el mercado y no sabe bien cómo se va a mover ese mercado y con herramientas puede establecer los insumos que va a requerir, probablemente usted va a tener una empresa y con un almacén lleno de materiales que no se van a mover en el tiempo y eso van a ser costos y más costos y más costos y le van a restar una proporción muy alta de la utilidad que usted pueda generar. Es plata, profe, es plata inmovilizada, decía un profesor mío de un curso que llevaba antes. Así es plata inmovilizada. De hecho, muchas empresas cuando pierden capacidad financiera o capacidad económica, lo que hacen es que piden préstamos sobre sus inventarios. Hay algunos bancos, algunas empresas o instituciones bancarias que lo aceptan como prenda para capital de trabajo, pero dependiendo mucho de la industria, no todos lo aceptan. Si es una industria tecnológica, no la van a aceptar porque la tecnología se renueva cada 6 meses. Entonces aquí precisamente es lo que me permite este comentario, que bien lo hace, entrar a los modelos básicos para determinar una demanda independiente. Y aquí vamos a hablar sobre la cantidad económica a ordenar, que en inglés es Economic Order Quantity. ¿Qué significa esto? Bueno, es una de las más longevas y se relacionan mucho a lo que es el control de inventarios. Es muy fácil de usarla, pero parte de supuestos muy importantes. Primero, usted conoce la demanda en el sentido de que sea constante y que es independiente. No siempre es así, pero usted la puede establecer bajo una parametrización que le permita contemplar algunas variaciones que se puedan dar en el tiempo. El tiempo de entrega, que es colocarlo y recibir la orden, se conoce y es constante. Bueno, eso puede ser a partir de registros o de análisis de datos que usted realiza a lo interno de su organización y pueda obtener estas premisas. Luego, la recepción del inventario es completa. Es decir, que en un mismo lote llega todo lo que usted necesita. Los descuentos por cantidad no son posibles y los únicos costos variables son el costo de preparar o colocar una orden. El costo de mantener o almacenar son importantes tenerlos para calcular los costos totales del inventario. Ahora, en lo que son los faltantes o la inexistencia de los mismos, van a evitarse en el supuesto de que usted logre colocar la orden en el momento correcto. Entonces, si nos vamos a la gráfica, en el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y vamos a tener la cantidad a ordenar, que es Q, que es el máximo de inventario. Los picos, por lo general, son las tasas de uso. Entonces, si usted ve, muy sencillo, el inventario disponible promedio, ¿verdad?, que es el que necesitamos entender, significa, va a ser el promedio o la cantidad que usted está ordenando entre 2, como lo puede observar al lado izquierdo de su ordenador en la gráfica. Ahora, ¿esto qué nos va a decir? ¿O qué nos pretende decir? ¿Cómo minimizar los costos? Al final del día, cualquier modelo que usted vaya a utilizar tiene que entender cómo minimizar los costos. Precisamente por ello, en el EOQ
en Economic Order Quantity, lo que se busca es que todas las órdenes que se vayan a recibir, usted tenga el inventario en el momento correcto y no se le quede estancado. Pero si usted no lo logra calcular de manera adecuada, sus costos, en vez de minimizarlos, va a aumentarlos. Precisamente en lo que refiere a los más significativos, los costos de preparación y los costos de mantener, como ya lo dije anteriormente. Muchos de los restantes costos que usted puedan tener fluctuaciones muy mínimas. Precisamente por ello se hacen mención como constantes. Ahora, si sumamos los costos de preparar y mantener, va a ver que representan una gran porción de los costos totales. Entonces, ¿dónde debiera usted enfocar los esfuerzos para reducir esos costos? En esos rubros, en preparar y mantener. Ahora, como usted lo ve en la gráfica que le agrego acá a esta filmina, en el eje Y usted ve lo que es el costo anual y en el eje X la cantidades a ordenar. La primera curva, que es la curva para el costo total y mantener y preparar, vea que tiene una pendiente, tiene como una pancita y después empieza a subir de manera logarítmica o exponencial. La que está abajo es la curva del costo de preparación u ordenar. Vea que esta puede ser mucho por mucho, al inicio igual de importante, pero después empieza a reducirse conforme la cantidad de ordenar. ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? ¿Lazy? ¿Qué diría usted? Profe, que es que estoy en el celular, entonces estoy haciéndolo como más grandecito para ver si logro ver la gráfica. Bueno, yo te voy a decir, o el compañero que está con nosotros, ¿qué diría? Bueno, seguro lo está pensando con su taza de café. Yo les voy a contar, entre más allá, más órdenes o más cantidades a ordenar, ese costo de preparación empieza a diluirse en el tiempo, más no inicialmente. Entonces, ¿cuánto es la cantidad óptima a ordenar? Bueno, para ello usted grafica los costos totales y el tamaño óptimo del lote será todo aquel que minimice los costos totales. Precisamente por ello, la línea que es discontinua establece un punto de inflexión en ambas curvas. Y ahí es donde está la cantidad que hay que ordenar. Entonces, con esto lo que le estoy diciendo, usted va a tener los datos, o si no los tiene, pues los puede calcular. Sobre eso los pone en una gráfica, los compara uno y otro. Después ve el punto donde pueden llegar a bifurcarse, donde caigan de manera perpendicular, y sobre ello usted va a poder encontrar el punto en el cual pueda tener la cantidad óptima y que le vaya a minimizar los costos. Ahora, conforme aumenta la cantidad ordenada, como lo dije, disminuye el número total de órdenes colocadas por año. Entonces, si la cantidad ordenada aumenta, el costo anual de preparar u ordenar va también a disminuir. Pero si aumenta la cantidad de órdenes, el costo de mantener también aumenta, porque usted va a tener más inventario o va a tener que contar a disposición más inventario para satisfacer las necesidades del mercado. ¿Está claro esto? ¿Puede alguno decirme que sí o que no? Si no, con mucho gusto lo repito. No, profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor, para entenderlo eso? Claro, mucho gusto. Estamos de acuerdo que los costos de mayor impacto son los de preparar y mantener. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, usted va a tener, como lo dije anteriormente o lo he venido hablando, necesita tener datos, ¿verdad? Para poder minimizar sus costos. Entonces, usted tiene el costo anual de lo que significa
mantener y preparar el inventario, ¿verdad? Y después va a tener el costo de ordenar. ¿Cuánto me cuesta ordenar ese inventario? Y también el costo de mantenerlo. Todas van a ser curvas. Pueden ser que tengan la misma forma que está viendo usted ahorita en esta imagen o pueden tener diferente forma. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo hago para minimizar esos costos? ¿Verdad? Porque usted lo que busca como administradora de operaciones, en esta asignatura que la estamos formando para ello, en producción 3, usted lo que tiene que pensar es, yo en mi mente lo que busco es hacer más eficiente la operación y reducir los costos. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que tenemos dos elementos de costo que son los que representan el 80% de todos los costos, ¿verdad? De los costos del inventario. Entonces, ¿cómo hago para reducirlo? Bueno, tiene que pensar en la cantidad óptima que yo tengo que pedir de ese inventario. Y eso me va a generar de rebote el costo mínimo anual en montos totales que yo voy a tener. ¿Por qué en montos totales? Porque sé que si disminuyo lo que refiere al costo de preparar y mantener, voy a disminuir el costo total. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando yo grafico, ¿verdad? Van a haber momentos en la curva donde los 3 puntos van a llegar a, por así decirlo, a estar, que va a haber como una intersección. Si usted ve la imagen, y la puedo agrandar en su celular, si ve la imagen. En equilibrio. Exactamente, es que no quiero llamarlo equilibrio porque el punto de equilibrio en producción y en operaciones es otra cosa, pero lo quiero explicar de esta forma. El punto donde converjan las tres curvas, en el menor punto donde converjan las tres curvas, es la cantidad óptima a ordenar. Ahora, si yo establezco, por ejemplo, la cantidad óptima a ordenar más hacia la izquierda, exactamente donde está la primera flecha, arriba, donde dice curva para el costo total de mantener y preparar, hay una flecha, una pequeñita flecha que indica la curva. ¿La ven? ¿Qué pasa si yo establezco ese punto de equilibrio ahí? Bueno, ese punto de intersección. ¿El costo total mínimo aumenta o sería mínimo? No aumenta. Aumenta, sí. Aumenta, ¿verdad? Entonces, entre más hacia la derecha yo me haga, significa... Exactamente. ¿Por qué? Porque estoy buscando la cantidad necesaria de inventario que yo tengo que ordenar y que me represente un costo total mínimo. ¿Por qué puedo decir que es un costo total mínimo? Porque estoy incidiendo directamente en los dos elementos de costos más importantes. Ok. ¿Se entiende así ahora? Sí, ya mejor, profe. Muchas gracias. Porque vean, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo me hago todavía más para la derecha? Me hago más para la derecha y busco el punto de intersección. Vean que la primera pancita está muy arriba. ¿La ven? Si yo me coloco ahí, el costo total, ¿qué pasa? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta. Sigue aumentando, correcto. Entonces, ¿dónde me tengo que yo, por así decirlo, ubicar en las coordenadas de X y Y? En un punto donde haya una intersección, pero que pueda bajar, ¿qué? ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Que bajen los costos. Perfecto, que bajen los costos. Entonces, ¿cuál es la variable que yo me tengo que fijar? En la variable independiente. Por eso son las D, que es la variable independiente. Profe, eso a nivel de examen, ¿cómo sale? Un ejemplecito ahí, fácil. ¿Eso a nivel de qué? De examen. Vea, a Un nivel casito. de examen, le salga o no le salga, a nivel de la vida real, que es lo más importante, usted con solo tener 8 datos puede tomar una decisión. 8 datos. ¿Por qué? ¿Por qué 8? Porque va a necesitar el costo de mantener,
el costo de ordenar, los movimientos del inventario en el tiempo, si quiere, las cantidades pedidas de los últimos 2 años, y con ello puede sacar un promedio y con eso puede decir, bueno, lo grafico a mano alzada, sé que mi punto X, el costo anual del inventario de mantener es tanto, más el de preparar. Sé que el costo de mantener es este y el costo de ordenar es este otro, y los pongo todos en un eje de X y sobre eso le puedo decir a un gerente, mire, tenemos que pedir esta cantidad de inventario para que el costo anual, que estamos en enero, ¿verdad? Por ejemplo, a fin de año, considerando los comportamientos que hemos tenido en periodos anteriores, sea mínimo y no nos golpee tanto. No sé si lo entendiste. Sí, No te lo sí. vuelvo a explicar. No, está claro. Y entonces yo lo que prefiero es que entiendan esto desde la practicidad y en cualquier ejemplo, ya sea académico o de la vida real, ustedes puedan llegar a incidir en la toma de decisiones, que eso es lo que me interesa, pero desde una perspectiva crítica y analítica. Por ejemplo, vuelvo a decir, ¿qué hubiera pasado si más bien yo no considero el costo de mantener y preparar y solo me quedo con el costo de mantener? Ya y O separa. no puedo encontrar ese punto mínimo de inventario. ¿Por qué? Porque O usted sea, necesita... puede variar ahí a que lo encuentre por cosas de la vida o que más bien se me aumente. Claro, pero recuerde que aquí se lo pregunté de una manera que usted tenía que analizarlo y está bien lo que dijiste, pero te voy a agregar algo más. Recuerde que aquí la clave de esto es que usted tiene que tener el costo de mantener y de preparar graficado en uno solo, no por separado. Vea que usted tiene el costo de mantener y preparar en una gráfica, es decir, en una curva, tiene el costo de mantener por aparte y el costo de preparar por aparte. Entonces los tres los pone en un plano. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Mucha gente se queda así. Me quedo con la idea de que tengo que prestarle atención solamente a preparar y mantener, pero olvido que tengo que sumarlos y los analizo de manera separada. Entonces, si los hubiera analizado de manera separada, vea que la cantidad óptima a ordenar puede ser que vaya a sufrir un movimiento importante. ¿Por qué? Porque precisamente mucha gente se hubiera ido más hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia dónde se hubiera ido. Y hacia la izquierda. Hacia la Sí. izquierda, correcto. Pero probablemente con esa cantidad de inventario no es lo que me hubiera servido. Ujú. Muy claro, sí. Lacey, ¿le quedó claro a usted también? Sí, profe, claro. Muy bien. Bueno, si no lo entienden, lo explicamos las veces que sean necesarios. Estos son aspectos fundamentales, no solamente para la asignatura, sino para la vida real. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el tamaño óptimo de orden. Vean, igual hay una explicación en el libro que viene toda una fórmula matemática y algebraica, pero a mí me gusta más explicarlo con ejemplos. Una compañía que comercializa agujas hipodérmicas indoloras para los hospitales le gustaría reducir su costo de inventario al determinar el número óptimo de agujas hipodérmicas que debe solicitar. Entonces, vamos a ver. Tenemos que la demanda anual son 1,000, el costo de preparar u ordenar son 10 por orden, y el costo anual de mantener es de $0.50 por unidad. Es bastante alto. Usando estas cifras, podemos calcular el número óptimo de unidades. Aquí está la fórmula. Al final del día, lo que usted va a necesitar es calcular Q. Entonces, nada más introducimos los datos. El 2 ya está por defecto. La D son la demanda. Los 10 es el costo de preparar o ordenar. Y
el punto 50 es lo que me cuesta mantener cada unidad. Entonces, al final tenemos en la raíz cuadrada 40.000 y esos son 200 unidades. Eso es determinar el tamaño óptimo de una orden. ¿Dudas? ¿Consultas? Sencillo, ¿verdad? Vean que mucho de esto es entender los conceptos y entender lo que me están preguntando. Ahora, esta sí es importante entenderla. El libro también hace una explicación para lo que refiere al cálculo del número de órdenes y del tiempo entre cada orden. Porque yo tengo que tener claro, bueno, ¿cuántas voy a pedir? Pero ¿en qué momentos voy yo a pedir? Entonces, la misma empresa que hablábamos ahorita tiene un año de 250 días hábiles y desea encontrar el número de órdenes, que es N, y el tiempo esperado entre cada orden, que es T. Entonces, el N, que refiere al número de órdenes, va a ser igual a la demanda, ya teníamos que era 1000, entre la cantidad a ordenar, que son 200. Esos son 5 órdenes al año. Que aquí ahora dice, bueno, ¿cada cuánto yo tengo que hacer esas 5 órdenes? O cada orden. Entonces vamos a buscar el T. Aquí es importante, y hago mucho hincapié, en tener claridad sobre el número de días de trabajo por año. Aquí vean que les estamos dando 250, o el libro lo da, pero perfectamente pueden ser 280 días o 300 días. Siguiendo con el ejemplo sobre los 250 días, si ya sabíamos que teníamos 5 órdenes por año, entonces 250 días entre 5. ¿Cuánto me da? 50. Es decir, que tengo que poner una orden cada 50 días. Entonces, ya sabemos cuántas agujas tenemos que pedir al año, pero si no también, cuántas órdenes tengo que pedir al año e inclusive entre cada orden, cuánto tengo que esperar por año. Identifican la línea argumental pedagógica que les estoy buscando transmitir. Sí, sí, digamos, ahí a nivel de N, ya es dividido entre las cantidades, entre Exacto, la demanda. Y ya exacto, ahí es, eh, como nos están dando los días, eso es lo que se trabaja, 250 días por año, por decirlo así, son los hábiles, y cada mes y medio aproximadamente sacamos una orden. exactamente. Pero entonces, vean que la línea pedagógica es, sabemos cuántas agujas tenemos que pedir, sabemos la cantidad de órdenes que necesitamos al año, pero también sabemos cuánto tenemos que esperar para pedir cada orden. Entonces usted ya puede hacer su programación con los proveedores. Lacey, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Son tiempos normales, porque ahora con la pandemia había que sacar bien los pronósticos para tener un buen inventario de seguridad. Claro, total, absolutamente, y gracias por ese aporte. Pero también ese inventario de seguridad usted lo puede calcular como parte del inventario que necesita o como ese inventario óptimo también. Porque con el tiempo de la pandemia, vea que al inicio pues tenías que tener muchísimo inventario porque sabías que iba a empezar a rotar, ¿verdad? Pero ahora los tiempos han cambiado, los datos han bajado, entonces ya no vas a necesitar la misma cantidad de material. No sé si me explico. Sí, no, no, en efecto, esto fluctúa a través de los datos que recibimos diariamente y cómo se comporta todo en general. Entonces aquí, ¿dónde está la clave? El pronóstico. El pronóstico es Exacto, fundamental. y el historial que se tiene a través de los años de cómo se ha comportado el Y almacén también, y demás. y también en las tutorías pasadas veíamos qué pasaba si no tenía yo datos históricos, ¿verdad? Por lo menos tener algunos datos y poder calcular algo. Que eso también puede suceder. Ahora, vamos a hablar sobre el punto de reorden. ¿Qué es el punto de reorden? Bueno, es en el cual el inventario
requiere que se prendan acciones para reabastecerlo. Entonces, aquí vamos a cambiar de empresa. Apple, un distribuidor, tiene una demanda de 8,000 iPods al año. Vean qué viejillo que es el ejemplo, pero sigue siendo práctico. Aquí pueden ser iPhones si quieren, o tablets, o computadoras, lo que usted quiera. Y la compañía opera en años de 250 días de trabajo. En promedio, la entrega de una orden toma 3 días de trabajo. Y aquí el distribuidor necesita saber el punto de reorden. Cada cuánto tiene que reabastecerse en unidades. Entonces, en primera instancia, vamos a calcular el D, que son igual los 8,000, que es la demanda, entre el número de días, y eso te da 32 unidades. El punto de reorden, ¿cómo se calcula? Es la demanda por los 3 días. ¿Qué significan los 3 días? La entrega de una orden toma 3 días. Entonces tengo la cantidad de unidades por lo que me toma entregar dicha orden. ¿Eso qué me va a dar? 96 unidades. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Cuando el inventario caiga a 96 unidades, se debe colocar una orden y le va a llegar 3 días después. Esto es prácticamente cuando las existencias ya se están acabando. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene 100, pero de un pronto a otro le llegan y empiezan a caer, pues llega a 96 o menos, ¿usted qué tiene que saber? En ese momento hay que pedir una orden. ¿Por qué? Porque tengo que pedir una orden cuando llega a 96. Sí, porque, digamos, durante el tiempo o ese tiempo que está que tenemos ahí a beneficio, si no la pedimos, nos podemos quedar sin material. Bueno, no es material. Al final te vas a quedar sin iPods. O Bueno, lo que sí. te vas a quedar es, no vas a tener la cantidad de iPods necesaria en este contexto para cumplir con la demanda de 8,000 al año. ¿Está claro? Sí, esa parte la entiendo bien. Perfecto. Lacey, ¿usted está clara con el tema? Sí, profe. Muy bien. A mí me gusta preguntar si entienden en vez de asumir. Y si no, lo volvemos a explicar. Ahora, en el modelo de la cantidad económica a producir, bueno, ya lo vimos un ejemplo de esto. Pero aquí quisiera enfatizar que el modelo se aplica a circunstancias muy particulares. Y creo que eso ha sido ya palpable hasta el momento. Cuando el inventario fluye de manera continua, y si el inventario fluye de manera continua, significa también que las unidades, al producirlas y al venderlas, es de manera prácticamente simultánea. Es decir, yo produzco y vendo al mismo tiempo. Eso es importante tenerlo presente en lo que es el modelo de la cantidad económica. Bueno, ese era el capítulo 12 en las principales consideraciones. Ahora, continuando con la orientación, vamos a ir al capítulo 13, que es lo que refiere a la planeación agregada. Sobre la planeación agregada, o vamos a hablar de un plan agregado, el administrador de operaciones, entre muchas preguntas que puede venirse a la mente, yo quisiera que ustedes se enfoquen en estas que les voy a comentar. Primera pregunta. ¿Deben usarse los inventarios para observar los cambios que registre la demanda dentro de un periodo proyectado o planeado? ¿Debe hacerse una adaptación a los cambios variando el tamaño de la fuerza de trabajo? Probablemente la respuesta es sí, porque si hay mucha variabilidad, como lo decía Lacey ahora, con el tema de la pandemia, pues voy a necesitar mayor fuerza laboral
Vean que ahora los números han bajado y ya hace unos días atrás prescindieron de los servicios de algunos enfermeros y doctores que trabajaban en SEACO. Ahora, como tercera pregunta, ¿deben emplearse trabajadores de tiempo parcial o tiempo extra? ¿O los tiempos de inactividad deben absorber las fluctuaciones? En épocas de pandemia, evidentemente todo esto sí era una realidad. ¿Debe usarse la subcontratación para atender las fluctuaciones de órdenes? Claro que sí. Pfizer y AstraZeneca eran unas que probablemente sus capacidades de producción tuvieron que aumentar notoriamente. ¿Y deben cambiarse los precios u otros factores para influir en la demanda? Depende. Depende del escenario y depende del momento. La respuesta por lo general es que sí, pero todas estas respuestas que usted vaya a definir son estrategias en sí mismas y están muy enfocadas en lo que es el manejo del inventario, las tasas de producción, el nivel, la cantidad de mano de obra y la capacidad de las instalaciones. Mucho de esto es lo que usted puede controlar y sobre ese control hay que establecer una estrategia de operación. ¿Cuáles son las relaciones de un plan agregado? Bueno, hay un mercado y hay una demanda. Tenemos unos pronósticos de la demanda y hay una fuerza de trabajo. Tengo que tomar decisiones sobre el producto que me va a referir a investigación y tecnología, la planeación del proceso y las decisiones sobre la capacidad, mucho en lo que refiere al apoyo de la cadena de suministros, y ellas van a converger en lo que es el plan agregado para la producción, hablando de inventario, hablando de capacidad externa, de subcontratación, de fuerza de trabajo, y eso me va a dar los programas de producción, tanto el maestro como de trabajo detallados. Entonces, vean que un plan agregado es una sumatoria de muchos elementos. No puede verse de manera aislada. Más allá de pensar si esto va a entrar en el examen o en el quiz o en la actividad que vayan a generar, esta es la vida real. Un plan agregado para la producción parte del mercado y la demanda, pero también de los pronósticos y las decisiones que yo tome sobre los resultados. Y entre mayor investigación pueda realizar, mayor entereza y seguridad me va a brindar para sustentar los números que yo vaya a mostrar en eventuales procesos productivos. Y vean que de ellos se desprenden una serie de acciones, tanto a manera de inventarios como los programas de producción. Al final del día, ¿qué es lo que quiero resumir? Que todo esto está amarrado o amalgamado. Algunas alternativas de capacidad. Bueno, las alternativas básicas para la demanda. Usted tiene que influir en la demanda. Sea lo que usted vaya a producir, tiene que influir en la demanda. Probablemente vaya a tener órdenes pendientes durante periodos de demanda alta y ahí vaya a tener que tomar decisiones. Y también va a tener que tener mezclas de productos y servicios con estacionalidades opuestas. ¿Qué significa una estacionalidad opuesta? Que probablemente va a tener estacionalidades en productos, más no en servicios, o puede ser que sus servicios estén estacionados y sus productos fluctúen de manera constante en el tiempo. ¿Por qué? Porque el mercado así se lo va a demandar, así se lo va a requerir. Ahora, en las alternativas de capacidad, hablando sobre cómo desarrollar un plan, aquí se presentan una serie de alternativas. Voy a mencionar algunas a manera de ejemplo. Si una alternativa que usted busque es cambiar los niveles de inventario, va a tener ventajas, desventajas. La desventaja es que los costos de mantener el inventario se le van a incrementar. Porque probablemente vaya a tener faltantes y con eso puedan haber pérdidas en las ventas. Pero usted puede enfocarse y decir, bueno, pero una ventaja que puedo tener es los cambios en los recursos humanos son graduales o nulos y esto hace que exista poca variabilidad en los cambios de la producción. Entonces usted pueda tener la producción de manera controlada. Y aquí hay un costo de oportunidad y lo pongo sobre la mesa. Que usted diga, prefiero tener el proceso productivo controlado y saber que puedo producir hasta cierto nivel y no
que vaya a reducir los inventarios, pero me vaya a incidir en el mercado, porque no voy a poder abastecerlo como se espera. Y eso va a tener, primero, una pérdida de imagen en cuanto a reputación se refiere, pero también me va a incidir en las ventas. Y aquí viene algo que les quiero introducir y que ojalá lo puedan buscar, que es el apetito de riesgo de la organización para producir. Por lo que comúnmente también podría asociarse con el costo de oportunidad. ¿Qué dejo de hacer para ganar otra cosa? En el tema de la subcontratación, vean qué interesante. La ventaja que me permite, bueno, que la producción sea más flexible, pero si subcontrato una producción a otra empresa, esa empresa a futuro va a saber para quién va a hacer esos productos y servicios y probablemente vaya a querer, como se dice coloquialmente, robarse el mandado y afianzar relaciones empresariales con dichos clientes o potenciales clientes. Entonces, todo tiene ventaja y desventaja, y esto hay que sopesarlo en un análisis de riesgos. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Y qué estoy dispuesto a perder? Ajá, dale, por favor. Comentario. De hecho, eso que usted está conversando, digamos que lo viví simuladamente en el curso de estrategia empresarial. Okay. Que había que simular la empresa, ¿no? y demás, y estábamos como full en el top 1 de todas las empresas, estábamos participando en ese momento, y fuimos súper agresivos con la producción. Nos fue muy bien, pero tuvimos un desabastecimiento para la demanda. ¿Y qué pasó al siguiente trimestre? Los clientes enojados del trimestre anterior no nos compraron, replicaron ese disgusto con los demás y tuvimos, o sea, no se nos vendieron una gran cantidad de los productos que estábamos vendiendo por culpa de esos clientes que no se les abasteció en su momento. Así es, eso se llama un riesgo materializado en lo que es la imagen, o lo que es la imagen o la reputación empresarial, porque la gente se enoja y dice, bueno, ustedes no tienen, no me pudieron dar lo que yo quería, voy al otro que sí lo tiene. Y si me lo ofrece, y me lo ofrece igual o mejor, e inclusive en aspectos competitivos, a un mejor precio y una mejor calidad. Exacto, porque inclusive como el simulador tiene usted la opción de ver cómo está su competencia, qué hace, cómo es el producto, qué tiene, hasta cómo lo vende. Prácticamente la mayoría de las empresas, como éramos el primer grupo, nos copiaron todo. Entonces ya el siguiente trimestre y teníamos competidores ofreciendo lo mismo que nosotros a menor precio y teniendo ese problema de las personas disgustadas por el trimestre anterior. Sí, eso es muy natural que suceda en la vida real. ¿Cuál simulador usaron, perdón? Marketplace se llamaba. Marketplace, no recuerdo de dónde era, pero sí, así se llamaba. Sí, ese lo tiene disponible en la universidad, ¿verdad? Correcto, la universidad lo pone disponible, pero es únicamente para ese curso. De hecho, el profesor el tutor que estuvo con nosotros, eso fue el cuatrimestre pasado, nos comentaba que este simulador solamente lo tenía la UNED y el INCAE. Sí, yo lo conozco, yo lo he usado también. Yo trabajé en el INCAE, yo lo conozco. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Hay otros que han venido saliendo, pero este es uno de los que más se utiliza en las escuelas de negocios. Entonces, bueno, viste. Sí, como comentario, sí que es cada trimestre y cómo se comporta y según los resultados es tomar riesgos. ¿Qué hace? ¿Cuáles movimientos va a hacer usted? ¿Cuáles movimientos va a hacer su competencia? Pensar en todo eso para poder ser competitivos con sus pares, ¿verdad? Correcto. Y no solamente ser competitivos, sino desarrollar también ventajas comparativas. Porque cuando hablamos en términos competitivos, estamos hablando en precio y diferenciación, ¿no? Pero cuando hablamos de ventajas comparativas, ahí es donde entra la administración de las operaciones, que es todo lo que acaba usted de mencionar. ¿Cuánto produzco? ¿Cuánto tengo que manejar de inventario? ¿Tengo que ser tan agresivo o prefiero mantener al mercado que tengo cautivo, seguir abasteciéndolo? ¿Tengo que crecer paulatinamente en cuanto a infraestructura y producción se refiere o tengo que crecer de un solo golpe? Y todas esas decisiones van a incidir en el mercado y por ende en la estrategia y en los resultados empresariales.
Es que esto es concatenado. El administrador de operaciones, y esto es lo bonito de esta asignatura, es el que primero vela porque se cumpla esas ventajas competitivas, pero también puede gestionar ventajas comparativas que hacen que la empresa tenga mucho más valor. ¿Me siguen con esto? Sí, profe, claro. Muy bien. ¿El otro compañero? Sí. Muy bien. Vamos a ver lo de los temas de los métodos gráficos. Vean, gráficamente hay gente que no le gustan. A mí sí me gustan porque visualmente es más fácil tomar decisiones, inclusive con datos y con números, no solamente con lo que diga la prosa. Entonces, para realizar gráficos en esta línea, en lo que refiere a comparaciones de una demanda proyectada contra la capacidad existente, mucho de lo que estaba comentando Lacey minutos atrás, tenía que tener la demanda en cada periodo, tenía que tener clara su capacidad real y si, como lo dije hace unos minutos, hace unos segundos, ¿qué pasa si yo aumento esa capacidad? ¿Hay tiempo extra o voy a subcontratar? ¿Cuándo tengo que subcontratar? ¿Cuándo tengo que contratar? De igual forma, ¿cuál es la política de la empresa sobre el tema de los niveles de inventario? O sea, ¿cuál es mi inventario óptimo? Ya vimos y hablamos de eso. Y planes alternativos. Los planes alternativos, ¿en qué deben estar siempre en mente de un administrador de operaciones? En el caso de esta asignatura, lo acabo de mencionar, minimizar costos, por aquello. Ya le soplé, minimizar costos. Siempre es importante minimizar los costos. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo con lo que es el método gráfico. Vean, aquí hay una empresa que refiere que está situada en México, bueno, y hace unos pronósticos, ¿no? Está para los meses de un primer semestre y hay una demanda esperada y hay unos días de producción y hay una demanda calculada por día. ¿Qué es lo que se quiere ver al momento de graficar? Bueno, lo que se quiere ver es la demanda diaria por día, pero también por mes. Y entonces, ¿cuál es la primera parte? Bueno, ¿qué es los 5 pasos que expliqué anteriormente? Calcula la demanda diaria, es básicamente la mensual entre el número de días de producción. Entonces, 900 entre 22 me da 41. Y así sucesivamente. Cuando ya tiene todos esos puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted tiene que trazar una línea discontinua en donde usted pueda determinar la tasa de producción requerida para satisfacer esa demanda promedio. Ahora, usted me puede decir, profe, pero ¿cómo calculo eso? Es muy sencillo. Recuerde que usted tenía datos o una demanda esperada para un primer semestre, la totaliza, y también tenía el número de días que le iba a tomar realizar esa producción, que al final del día son 124. Entonces, aquí es una aritmética básica, que sería la división de 6.200, que es el total de la demanda esperada entre los días de producción, y esto me da 50 unidades por día. Perfecto. Entonces ya tengo que la tasa de producción requerida son 50 unidades por día. Muy bien. ¿Cuál es el razonamiento de todo esto? Mapear mi promedio de unidades al mes. Ok, pero pero ¿para qué lo quiero mapear? ¿Qué pasa con los primeros meses del año
en cuanto a la demanda por día. Vean que evidentemente es menor que 50. Ajá. Pero después de los otros 3 meses es mayor que 50. Significa que el diferencial que hay entre los primeros 3 meses, que es menor, y el diferencial que es mayor luego de los subsiguientes 3 meses, por así decirlo, se compensan con el requerimiento promedio. Eso es lo que dice. Entonces, al final del día, si usted produce 50 unidades por día, por mes, va a poder ¿qué? Satisfacer toda la demanda esperada durante esos 6 meses. Según los días de producción, ¿verdad? Que vean que ni nos llegan a 30. Sí. En eso estamos claros. Sí. ¿Qué me sirve esto? Bueno, me sirve para programar. Si estamos en épocas de austeridad o en épocas donde hay bonanza, me permite enfocar a dónde tengo que concentrar mis procesos productivos y en dónde puedo optimizar costos también. Y no tener encendidas las máquinas por tenerlas encendidas, que es lo que a veces sucede. Bien, continuamos. Ahora, cuando hablamos del rendimiento, aquí hay un ejemplo que me gustó mucho. Vean, este hotel es un ejemplo de un hotel que tiene 100 habitaciones. Ha cobrado un precio de $150 a la noche. Y el costo variable de una habitación ocupada es muy bajo. Bueno, se consideran algunos costos variables, lo que es la limpieza, el aire acondicionado, jabón, champú, etcétera, que alrededor andan entre $15 por noche y las ventas promedian 50 por noche. Las ventas netas son de 6,750 por noche con un solo precio, es decir, sobre los 150. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Bueno, analizar los precios desde la perspectiva de administración del rendimiento. En la figura que ustedes ven ahí, ve que hay algunos huéspedes que probablemente hubieran pagado más de $150 por habitación y otros hubieran pagado mucho más de los $15, pero menos que los 150. Entonces, ¿qué significa administración por rendimiento? Que con base en el rendimiento o en la operación o en lo que se consume, yo aprendo cómo administrar mis costos y para ello los grafico. Este es un tema que yo sí les sugiero que lo estudien muy bien y lo voy a explicar a continuación. Vean, la primera curva, que es en este triángulo que se ve arriba, no lo que son las X ni la Y, sino es la otra pendiente. Esa es la curva de la demanda, prácticamente. Y vean que la demanda está por encima de 100 inclusive. Como dice el enunciado, hay clientes que estarían dispuestos a pagar más de los $15, es decir, de los costos variables. Y ahí es una contribución que se ve claramente que hay una gran proporción de clientes que estarían dispuestos a pagar más de esos $15 por la limpieza, por el aire acondicionado y por conceptos de jabón y champú. Los 6,750, que son ese cuadrado que está ahí, que acaparan mucho de esa área, refieren a el costo total de una noche sobre esa demanda. Pero aquí, ¿qué es lo más importante de ver? Bueno, ¿qué pasa si el costo, el precio de la habitación empieza a cambiar? El precio de la habitación empieza a cambiar. ¿Qué pasa? ¿Quién me quiere responder? Que el precio de la habitación empieza a cambiar. ¿Qué pasa si en vez de ser 150 fueran $200? Y la demanda baja. Baja.
Sí, porque si está subiendo el precio. ¿Y en dónde está entonces por así decirlo, el elemento que más le tenemos que prestar atención? ¿Al costo variable o al costo fijo? Al costo variable. Exacto. Porque el fijo siempre va a ser fijo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si cobramos más por los costos variables, la gente, hay una gran proporción de personas que lo hubiera estado dispuesto a pagarlo. Por eso cuando usted va a un hotel, usted ve en los hoteles que hay diferentes precios. Algunos son porque tiene vista al mar, otros son porque tiene una vista a las montañas, otros son porque están ubicados en una zona más alejada, otros son porque o si es un complejo muy cercano, hay costos dependiendo de diferentes tipos de habitación, pero se lo venden como la habitación, pero al final del día le están vendiendo ¿qué? Los costos variables. Menor cantidad de tiempos de servicios, menor cantidad de jabón, por ejemplo, o de limpieza. Hay otros que son más caros, pero probablemente tenga una rotación más alta sobre lo que son los costos de limpieza, los costos del jabón, los costos de mantener el cuarto bien limpio, de tener ciertos aspectos, ciertos valores agregados. Y ahí es donde se toman decisiones. Vean que abajo, por ejemplo, en la figura que está más abajo, la curva de la demanda sigue siendo igual, solo que el precio empieza a subir. ¿Por qué empieza a subir el precio? Porque se empieza a ser en función de que tengo más habitaciones a un precio, a $100 y otras a $200. Y esas 100 y $200, ¿qué significan? ¿Van a estar en función de qué? De los servicios. De los servicios, correcto, correcto. Lacey, ¿a usted le quedó claro? Que la oigo muy callada. Sí, profe, aquí estoy tratando de hacerlo más grandecito para poder seguirlos. Pero sí, ¿sí te quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos con el capítulo 15 y vamos a hablar, ya este es el último capítulo conforme la orientación, y es la programación a corto plazo. Bien. Profe, una pregunta, ¿verdad que sus tutorías no quedan grabadas? Las que están son las del profesor. No, sí quedan grabadas, claro. Yo siempre coloco en la página de Educa.net. Ahora te enseño dónde están para que las veas. Por favor, sí, para yo guiarme y ayudarme ya. Quiero volverla a ver y sentarme paso a paso a hacer todo nuevamente, pero ya pausado y con pausa, ¿verdad? Y demás. Ok, claro, no, sin problema, con mucho gusto. Recuerden también que la tutoría se supone que ustedes ya vienen con las dudas puntuales, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros siempre hacemos como valor agregado y algo que es usual, dar una clase sobre los capítulos que infieren en la orientación académica. No se abarca todo el material precisamente porque nos enfocamos más en dar las bases para que ustedes puedan tener los criterios necesarios para analizar y entender los métodos añadidos que vienen. Pero con lo que vemos aquí, más lo que usted pueda estudiar, estará más que bien preparada para desarrollar y poder que le quede el conocimiento, ¿no? Y también sepa que el conocimiento queda disponible 24/7 en la web. Eso es importante. Ahora, hasta acá es válido y todavía más sustentado que la programación es estratégica. ¿Por qué? Porque una programación efectiva implica movimiento de bienes y servicios, mayor uso de los activos, por así decirlo, y esperaría que siempre tengan 90% o más de los activos tienen que estar en uso. Menos que eso ya es considerado ineficiente. Hay literatura que dice que tiene que ser 95-99%. Siempre he sugerido que
partamos de 90, porque hay condiciones del entorno que usted no puede manejar. Pero sí puede tener herramientas y saber dentro de la organización dónde tiene que prestarle atención para disminuir los costos. Y eso es algo que le he querido brindar hoy. No solamente hoy, sino en las anteriores tutorías, cómo ser más eficiente con lo que tiene y los resultados que pueda dar. Pueda tener las mismas condiciones en términos de calidad y características o pueda superarlas. Ahora, la capacidad agregada, que es una producción más rápida y flexible, sobre todo. Y esto de cara al cliente. Y una buena programación, bueno, pues va a tener un escenario más realista y no va a tener un escenario hipotético que al final del día más bien puede ser contraproducente. Tenemos una programación hacia adelante y hacia atrás. Bueno, la programación hacia adelante inicia cuando se conocen los requerimientos del trabajo que hay que hacer. ¿Qué tipos de organizaciones utilizan este tipo de programaciones? Bueno, los hospitales, las clínicas, los restaurantes donde tienen una alta cocina, se refiere que tienen una cocina con mucha demanda, y fabricantes de algún tipo de máquinas o herramientas. Los hospitales, ¿por qué utilizan la programación de adelante hacia adelante? Primero usted llega a un hospital y le hace un diagnóstico, ahí pasa a ver lo que va a necesitar. Si va a necesitar un pediatra, o si va a necesitar un electrograma, o si va a necesitar una radiografía, puede ser diferentes cosas. En un hospital usted no puede saberlo porque hay muchas patologías y hay muchas variables que inciden. ¿Cuáles son los criterios de la programación? Bueno, va a depender de dos variables. De la primera, del volumen de los pedidos que usted tenga y de la naturaleza de las operaciones, es decir, de lo que usted pueda realizar dentro de la organización. Pero de igual forma de la complejidad que estos tengan. Y aquí 4 criterios. Primero, enfocarse en minimizar el tiempo de terminación, maximizar la utilización de los recursos, como le he mencionado anteriormente, minimizar el inventario de trabajo en proceso y fundamental, que el cliente espere lo menos posible. Un ejemplo de restaurantes puede ser los servicios de comida rápida, como lo veíamos en la tutoría 2, donde hablábamos sobre programaciones por módulos, donde tienen ya la comida preparada y empiezan a desarrollar. McDonald's tiene que utilizar históricos y altos niveles de procesamiento de datos para poder tener los insumos que van a necesitar tanto para los diferentes productos que ofrecen durante el día y durante los meses del año. Probablemente ya han identificado días con un periodo, puntos de estacionalidad o cantidades estacionarias, pero también otros donde han tenido que tener picos de trabajo importantes. Entonces aquí es donde viene el tema de tener una proyección que me permita abarcar esos dos mundos, una disminución en la demanda y otro, un crecimiento en la demanda, es decir, un promedio óptimo de qué tanto yo tengo que tener productos terminados en el tiempo. El libro también menciona sobre algunas reglas para asignar los trabajos o a qué debe dársele prioridad, ¿no? Y esto es, si tienes muchas actividades dentro de la organización, entre los procesos de producción, ¿a qué tengo que yo asignarle prioridad y con qué orden tengo que hacerlo? ¿Dónde se aplica esto? En primera instancia, en empresas o en empresas que refieren a procesos productivos de manufactura, los hospitales, las clínicas, las imprentas, los talleres. ¿Y cuáles son las reglas más populares que tenemos? Bueno, en primera instancia, el primero en entrar es el primero en servir. El primer trabajo en llegar al centro de operación es el que se realiza de manera inmediata. Por eso, cuando usted llega a un taller,
A usted lo atienden por orden de llegada. Luego, donde haya tiempos de procesamientos más cortos. Los trabajos más cortos se procesan y se terminan primero. Por ejemplo, en un taller, si usted tiene que cambiar unos compensadores, pero también llega otro vehículo, otro coche con una llanta estallada, y pues es más sencillo cambiar la llanta estallada o repararla y después seguir con el coche. Luego, ¿dónde dar prioridad? Bueno, en la fecha de entrega más próxima. El que está más inmediato a entregarse es el que se le tiene que enfocar mayores esfuerzos. Eso también sucede mucho en lo que son las construcciones, cuando son llave en mano y cuando son contrapedido. Y cuando hay tiempos de procesamiento de trabajo que son sumamente extensos, para no tener que invertir mano de obra y capital de trabajo más de la cuenta en el proceso, por lo general, este tipo de actividades tienden a realizarse de manera casi de inmediata y los que pueden irse llevando de manera paralela se van llevando, o que el todo se concentra, toda la capacidad instalada que tenga esa empresa en atender esa actividad y luego las otras órdenes de trabajo. Aquí, ¿cuál de estas reglas es más importante? Todas. ¿Dónde se aplica? Depende a lo que usted le quiera dar más prioridad. Depende del negocio, depende de los requerimientos del cliente, depende de las necesidades. Por ejemplo, en una clínica, que usted llegue con un paciente, y eso es algo que se ve mucho, o en un restaurante, que usted llegue con un cliente, que sea un cliente frecuente, usted no le va a dejar esperando ahí 2 horas para que le sirvan un plato. Probablemente, si usted tiene clientes que son frecuentes, va a querer seguirlos manteniendo en esa vigencia y que sigan volviendo a consumir sus productos. En cambio, en el momento en que usted le falle, ese cliente va a irse. Eso sin demérito de que usted pueda atender de manera paralela a los demás que vayan llegando. Entonces, ¿cuál de todos estos criterios o reglas de prioridad utilizaría en ese escenario? ¿El PEPS o el TPC? Y en ese escenario de ahí sería como el TPC. Es decir, que si son platos sencillos de hacer, salen más rápido. ¿Sí? Como por ejemplo, lo que sucede en los restaurantes que refieren a un menú de comida, como por ejemplo mariscos, pescado. Si es un ceviche, usted tiene el ceviche ya preparado. Si hay una orden de ceviche y usted tiene que hacer un filet y cocinarlo al ajillo, probablemente usted va a servir primero el ceviche y se va a dedicar luego a cocinar el filet, ¿verdad? A preparar el filet. Eso es lo que estás diciendo, muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si llega alguien y te pide una langosta? ¿Qué va a tener prioridad ahí, Lacey? ¿La orden o el cliente? ¿Y qué tipo de cliente? El cliente, profe. ¿Por qué el cliente? Para darle un buen servicio. Va a depender la cantidad de órdenes que yo tenga asociadas a langostas. Si tengo un restaurante y hay 50 personas y solo tengo 2 órdenes de langostas, yo no voy a concentrarme en hacer solo las 2 órdenes de langostas, porque tengo 48 pedidos que necesito sacar. Entonces probablemente ahí vaya a utilizar el criterio de entre más los platillos que sean más cortos y más rápidos de hacer, los sacamos más rápido, inclusive los que llegaron primero. Y la langosta yo la puedo ir produciendo, la puedo ir cocinando o preparando. Entonces vea que esto no es que está establecido en piedra, que solo uno.
Eso va a depender del escenario que yo tenga y el giro de negocio que hay. El libro ofrece Pero, un ejemplo. profe, el cliente de la langosta se me va a enojar, va a salir enojado del restaurante y no va a volver. Probablemente sí o probablemente no, porque entonces usted como buena administradora de operaciones va a tener un módulo donde los tiempos de producción que son de preparación para, por ejemplo, de la langosta, que dura un poco más, va a tener gente capacitada tanto para generar pedidos cortos, pero para generar pedidos largos. Y hay otros que va a tener que son prácticamente como expeditos. ¿Cuáles? Los refrescos, las bebidas. Y usted ve que los mismos meseros son los que sirven las bebidas en muchas ocasiones, ¿verdad? Por no decirlo que en todas. Ahora, si llegara a ese escenario, usted tiene 48 clientes contra 2 que se vayan a enojar. ¿Usted prefiere que los 48 se le enojen o que los 2 se le enojen? Bueno, obviamente en cantidad de clientes prefiero que 2, pero tal vez la langosta es más caro, o sea, es más el costo de la langosta que voy a recibir por el ceviche que me va a pagar no sé, los otros Justo, 48. justo, muy buen razonamiento. Entonces, ¿ahí qué decisión tengo que tomar? Necesitaría contratar más personas si no estoy dando abasto. Pero eso, ¿qué me da a mí ese empoderamiento para tomar decisiones? Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Qué me da a mí ese empoderamiento? Los datos, las visitas que yo reciba, el movimiento de las órdenes, etcétera, etcétera, Exacto, etcétera. totalmente de acuerdo, profesor. Entonces, por eso vimos la cantidad óptima del inventario que teníamos que tener para poder preparar a costos mínimos. ¿Se acuerdan? Aquella gráfica que usted personalmente me preguntaba, que hizo que se la explicara nuevamente y con gusto lo hicimos. Ahí es donde ya empieza a hacer sentido todo lo que hemos visto. Todo esto está concatenado, por eso no se puede ver de manera aislada. Bien, ¿le quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. No, con gusto. Luego, en las reglas de prioridad para despachar, bueno, van a ver que el libro expone un ejemplo muy bonito sobre lo que es primero entrar, primero en salir, todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Y aquí van a ver que esto es pura aritmética básica. Igual sobre las reglas de prioridad para despachar, el tiempo de terminación promedio, la utilización, el número de promedio de trabajos que se van a realizar en el sistema productivo, cuánto me puedo eventualmente retrasar. Y el ejemplo que se expone establece para las 5 prioridades. Yo quisiera que usted lo viera detenidamente y que lo repasara, porque el libro en eso sí es muy claro. Pero básicamente lo que yo quiero que usted entienda es que más allá de lo que el ejemplo pueda decir, es que usted sepa analizar y sepa aplicar la regla en el momento adecuado. Dependiendo del giro de negocio, dependiendo de las ventajas competitivas de su empresa, si es un restaurante, un taller o lo que fuese, de las ventajas comparativas que usted tiene que desarrollar en lo que es la administración de las operaciones y demás, ahí es donde se toman decisiones, pero se toman decisiones con hechos y datos, no bajo cuestiones subjetivas. Donde los administradores de operaciones fracasan cuando toman decisiones basadas en, lamentablemente, en la subjetividad, en lo que ellos creen que es correcto y no en lo que el mercado les está demandando. Bueno, y con esto, no sé si hay alguna otra inquietud. Ustedes me dicen, por favor. No, no, profe, todo muy claro. ¿Qué, No sé qué si les, leo. qué les pareció la tutoría? ¿Les gustó la tutoría? Bien, profe. Okay. Bueno, buenísimo. Entonces, en ese Y realmente instante, también se aprovechó mucho porque solo fuimos 2, entonces también eso ayudó un montón. Sí, me lo sí, puse. Profe, y nada más si me ayuda a ver dónde es que puedo ver la tutoría grabada, por favor. sí, sí, con mucho gusto. Bueno, con esto
voy a terminar la grabación y ya les voy a explicar dónde las ven. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, gracias. Un momento.